no me considero buena persona, tampoco tan mala como para representar lo peor de este mundo, pero de lo que sí estoy seguro es que nadie pudo contra mí durante todo el tiempo que presté mis servicios a la organización. ¿Están listos para esto? Lo más duro de todo es que perdí a las personas que más amé. Cada día, a todas horas, los llevo presentes en mi corazón y alma. Me duele tanto recordarlas y más por el engaño que viví por mucho tiempo. Fui estafado por el mismísimo Señor de las Tinieblas. Utilizó sus artimañas para envolverme sin aclararme que el precio de su protección sería tan alto. Te escribo estas líneas con un dolor insoportable en la garganta, pues estoy a punto de quebrarme. A veces el dolor inunda mis pensamientos. Si de verdad existe otra vida después de esta y nuestros seres queridos nos vigilan desde otro plano, te digo a ti, Camila y Esteban, sin olvidar a mi mamacita Rebeca, que los sigo amando. Perdónenme por lo que les hice. Nunca fue mi intención hacerles daño. Dedico estas palabras, no para excusarme por lo que hice, sino para ayudar a quien esté a punto de cometer el peor error de su vida. Mi nombre no es muy importante, pero me pueden decir 4. Es un apodo algo extraño, pero no del todo. Me quedó después de cometer algunos descuidos en mi trabajo. Errores que tuve que pagar con un dedo por evento. Así es como en ocasiones se liquidan las faltas. Si me hubiesen quitado los de las manos, prácticamente me hubieran inhabilitado rápidamente los contrincantes. Agradezco que el patrón me hubiese dado la oportunidad de escoger cuáles me retirarían. Escogí los dedos meñiques de mis pies y manos. Me costó mucho recuperarme, pues al caminar con botas o el uniforme de trabajo, sentía que me ardían los pies, como si me hubieran untado chile. En verdad me dolía. Pensé que al tratarse de partes pequeñas no dolería tanto, pero después descubrí que están conectados a muchos nervios de la pierna. Hasta parece gracioso, pero un día me salvaron la vida sin necesidad de ningún pacto con la oscuridad. Esa noche corría para replegarme y resguardarme detrás de un árbol. Cuando te falta un dedo chiquito, pierdes un poco de estabilidad y parece tan fantasioso que algo tan pequeño te ayude tanto a la hora de correr o desplazarte. Los del equipo contrario comenzaron el encuentro. Se escuchaban detonaciones por todos lados. Eso parecía más que juegos pirotécnicos, mientras que yo con todas mis fuerzas y lo más rápido que podía, me dirigía a resguardarme. Me tropecé por falta de equilibrio y caí de lleno en un gran charco en medio de la maleza. Yo creo que la persona que me apuntaba pensó que había dado en el blanco, pues caí. Justo antes de impactar en el suelo, sentí el zumbido que provocan los proyectiles muy cerca de mi cabeza. Casi puedo asegurar que por poco me dan. Como pude, me arrastré hacia aquel enorme árbol para resguardarme, pues si llegaba a levantarme, aquel tirador hubiera terminado su trabajo. Justo estaba llegando al tronco cuando observé con ayuda de la luna aquel enorme agujero que había quedado. Ese proyectil me hubiera deshecho de inmediato. Después llegaron algunos compañeros y logramos replegar a los contrincantes. Y gracias a mi morena, es que salimos bien librados aquella noche. Mi vida al parecer es muy parecida a muchos de mis compañeros de la vieja escuela. Tuve una niñez llena de carencias. Vivía en una comunidad pues ni a pueblo llegaba. Estábamos en medio de la selva, al lado de mi madre. Un padre perdido en el alcohol, Camila y Esteban, mis pequeños hermanos. Aquel lugar es tierra muy noble, pues casi cualquier cosa que se siembra se da. Por lo mismo, algunas personas que se dedican a sembrar flores de ordeña, ya saben de qué hablo, escogen esas zonas para cultivar. Fue ahí donde conocí al Chato, vigilante del sembradío que me ayudó a entrar en este jale, y de ahí para el real. Todo floreció en mi vida, pero a un costo muy elevado. Tenía alrededor de 12 años cuando tuve mi primer encuentro con algo más que aterrador. Después de una madrugada llena de discusiones y peleas entre mis padres, me levanté. Salí a lavarme la cara mientras mi perrito se alegraba al verme. Me acompañó y caminamos hasta el bote donde juntábamos agua. Ya un poco más despierto, tomé una tortilla que había sobrado la noche anterior y se la di a mi compañero. Loquillo
era su nombre. Siempre movía mucho su colita y corría de un lado a otro a gran velocidad. Mi padre, si es que así se le puede decir al tipo de persona que él era, estaba sentado recargado sobre la mesa. Al parecer se había quedado dormido como siempre, completamente perdido. No lo quise ni molestar, pues se ponía muy molesto, y después mi madre era quien lo tenía que soportar durante todo el día. Así que comencé con mi rutina de todos los días, ir por un poco de leña y prender el comal para que calentara un poco el ambiente. Muy pronto mi madre comenzaría a echar tortillas. Posiblemente ya no tardaría mucho en regresar del molino. Junté la leña y comencé a prender el fogón. Me alegré mucho pues prendió muy rápido. Ya solo faltaba traer algunos troncos más gruesos para que el fuego estuviera en su punto. Regresé e intenté acomodar algunos leños, pero algo salió mal. Moví con mucha fuerza un pedazo de madera encendido y para mi desgracia, aquella rama con la que acomodaba el fuego resorteó y lanzó un carbón encendido directo al brazo de aquel sujeto sobre la mesa. Sentí como si me hubiesen aventado un balde de agua congelada en plena madrugada, pues muy pronto se levantaría aquel enorme gigante para tal vez descargar toda su ira. Me quedé congelado, pues no pude reaccionar. Era un niño. Por un momento solo pude observar cómo aquel trozo de carbón hacía un sonido muy particular. Me imagino todos han apagado alguna vez una fogata con agua. Era un sonido muy similar, pero sobre el brazo de aquel hombre. Lo que me llamó la atención es que nunca se movió, a pesar de que aquel pedazo de madera estaba consumiendo su piel. El pequeño cuarto donde vivíamos empezó a oler muy extraño. Muchos años después recordé aquel olor cuando estábamos ajustando algunas cuentas, recuerdos que no puedo olvidar hasta el día de hoy. No sé si fue por cuestiones del destino, que en ese momento mi madre abrió la puerta y me vio completamente pasmado, a un lado del comal, mirando al sujeto de la mesa. De inmediato se dio cuenta de lo que sucedía y de un golpe tiró aquel pedazo de carbón encendido, aunque el agujero ya estaba muy marcado en su brazo. Aquel hombre seguía sin moverse y es aquí donde me imagino intuyen lo que pasó. Mi madre comenzó a mover al sujeto bastante fuerte, pero no respondía a pesar de que segundos después cayó al suelo. Ese hombre nunca despertó. Solo pude ver en su boca una especie de espuma blanca ya seca por el tiempo, y a pesar de todo el sufrimiento que vivió mi madre a su lado, comenzó a llorar por él. A veces pienso que fue mejor así, aunque mis acciones terminaron siendo peores. Es algo que me duele demasiado, y si alguien me hubiese dicho que estaba a punto de ser estafado por el mismísimo demonio, jamás lo hubiera hecho. Sin algún peso en la bolsa, y nadie más que mis hermanos, mi madre y yo. Como pudimos dimos sepultura a aquel hombre tan pesado. Después de la última palada de tierra, me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién se haría a cargo de nosotros? Bien o mal, aquel hombre siempre había llevado el alimento a casa, pero su problema lo consumió por completo. Al siguiente día salí por las cosas que mi padre había dejado en una pequeña obra que estaba haciendo para un señor. Y durante mi camino pude observar que otros niños de mi edad tomaban algunas flores en sus manos y no sé qué les veían, pero parecía algo entretenido. También había personas más grandes que estaban sembrando en otras partes del terreno. Nunca imaginé que esas flores pertenecían a un patrón y que de ahí salen cosas no muy buenas que digamos. Llegué a aquel lugar para recoger las pocas cosas que estaban en la obra y como sabrán, a veces las noticias viajan más rápido que uno. El señor de la casa ya sabía lo que había pasado. Me dijo que lo sentía mucho y me dio un par de monedas, dinero que nos ayudó mucho en ese momento, pues estábamos muy mal económicamente. Me despedí y regresé por el mismo camino. Ya llevaba la intención de pedir trabajo, pues era cierto, el dinero ayuda mucho en cualquier momento. A lo lejos, vi a una señora que justo regresaba hacia aquel lugar. Corrí para alcanzarla y preguntarle inocentemente si me daba trabajo, aunque en realidad ella no podía hacerlo. Tenía que preguntarle a la persona correcta.
y de nuevo lo mismo. Aquella mujer ya sabía lo que había pasado en casa. Me tomó del hombro y me dijo que la acompañara. Cruzamos el alambre de púas y caminamos hacia un hombre mal encarado que portaba su herramienta de trabajo. Era intimidante, pues parecía que todo el mundo le caía mal. A pesar de lo incómodo que me sentía, pregunté, y aquel sujeto comenzó a interrogarme. Después de algunas preguntas me dijo que estaba bien, que me esperaba al día siguiente para trabajar y que en cuanto llegara su superior le avisaría de mí y de la posibilidad de que mi madre también fuera a sembrar. En cuanto llegué a casa, le expliqué a mi jefecita lo que había pasado. Le entregué las monedas que me habían dado y le dije que muy temprano me tenía que levantar, pues iría a trabajar. Mi madre siempre fue una mujer de empuje, nunca se dio por vencida, a pesar de que por mi culpa tuvo que partir de este mundo. Platicamos con los niños y ahora Camila, mi hermana, se tendría que hacer cargo de Esteban algunas horas en lo que mi madre terminaba de sembrar en el campo. A todos nos cambió el destino de una noche a otra. En los pueblos la gente se levanta muy temprano para ir al campo, y esta no era la excepción. A las 4:30 de la mañana durante muchos años nos levantamos para ir a la siembra, tiempo durante el cual aprendí todo el proceso de la flor, desde el cultivo hasta la extracción de la savia que sirve para fabricar el producto. Me gustaba mucho mi trabajo, pues a pesar de que no conocía todo lo que involucra, vivíamos tranquilos en aquellos años. Hasta que crecí, fue que me di cuenta de todo, pero ya estaba completamente embarrado, como le decimos por acá. Era muy difícil salirme, pues con el tiempo fui adquiriendo más responsabilidad. El jefe de la siembra se dio cuenta de mis ganas de salir adelante. Podrán decir que existían muchas formas más de hacerlo, pero no es verdad. Todos nos ajustamos al entorno en el que vivimos. A algunos les toca en la ciudad, un pueblo más grande, cerca de una central, por ejemplo, en alguna avenida donde pueden vender productos y muchos más ejemplos. A todos nos toca diferente. En mi caso, en medio de la nada, no tenía más opciones. Con el tiempo y por un acuerdo al que se llegó después de que los uniformados dieran con nosotros, es que las mujeres dejaron de ir a trabajar, pues la comunidad comenzó a ver el riesgo de nuestra actividad. Aquí es donde mi madre dejó de sembrar. Para ese tiempo yo ya tenía 22 años. No nos pagaban tan mal, pero yo quería más. Así que como pude, me fui colando entre las personas de este ambiente para poder llegar a ser alguien importante. Pero mientras más avanzaba, las cosas se ponían cada vez más difíciles. Ahora ya no solo era vigilar o cuidar los cultivos, transportar o arreglar la mercancía. Comenzaba un gran cambio en toda la organización, pues así como nosotros, muchos más productores estaban creciendo e intentaban robar a nuestros clientes, nuestros contactos o nuestras rutas de mercadeo. Ahora era necesario desaparecer del mapa a todo aquel que comenzara a estorbar en el camino del patrón. Aquí es donde comencé a cambiar por dentro. Ahora entiendo aquella imagen desencajada y vacía de aquel vigilante que conocí la mañana que decidí cambiar el rumbo de mi vida. Él posiblemente estaba viviendo lo que yo ahora. Mirándome al espejo, me di cuenta que no teníamos diferencia alguna. Cuando las cosas se comenzaron a complicar, no era suficiente la práctica que tenía del campo o los simples encuentros con uno que otro enemigo. Todos estábamos al parejo. No sabíamos de herramientas o de enfrentamientos, tampoco de técnicas de persuasión y mucho menos cómo hacer hablar a la gente. Todo lo hacíamos a nuestra manera, pero fue dentro de la capacitación o encierros, como nosotros le decíamos, que aprendí muchas cosas. Algunos uniformados pensaban al verme vestido de sombrero, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botas, que estaban tratando con alguien normal. Qué equivocados estaban, pues muchas veces me les escabullí sin dejar rastro alguno. Al parecer, ellos eran los que se estaban quedando atrás. En realidad, con los azules o los verdes no era el problema, pues muchos años se mantuvieron al margen de nuestras actividades. Lo complicado era con los grupos contrarios, pues todos querían un pedazo del pastel. Todo inició en un enfrentamiento que tuvimos meses después de aquel tropiezo que les platiqué y que me salvó de puro milagro. Ese sí fue celestial, pues la vida, Dios o el universo no me cobró como lo hizo el diablo. Las cosas por ese tiempo se estaban complicando. Era la segunda vez que nos acorralaban e intentaban quitar la mercancía. Esa noche traía una camioneta de 3 y media completamente repleta
bicicleta. Nos estaban esperando en un entronque donde ellos sabían perfectamente que era muy difícil dar vuelta o meter reversa. El camino era muy angosto. Cuando de una de las camionetas que nos escoltaba comenzaron a salir detonaciones, ya nos habían encajonado. Por la oscuridad del camino no se veía nada, así que como pudimos nos defendimos. La mercancía no podía perderse, así que como pude, radié a mis compañeros para que como pudieran se hicieran a un lado. Estaba a punto de embestirlos con la redila de la camioneta. En la parte de atrás solo había una camioneta que nos estaba atacando. Ese era el punto más débil de su formación. Eran alrededor de 100 metros, los cuales me parecieron eternos. Metí reversa y como pude intenté sostener el volante lo más derechito posible, pues era la única oportunidad de salir sano y salvo de ese lugar. Me agaché y con la mano sobrante apreté el acelerador a fondo para lograr abrir el camino. Los contrarios no paraban. Seguían descargando sus herramientas de trabajo contra mí y la unidad. Esa noche, varios compañeros no regresaron. Nos estaban presionando demasiado. De verdad sentí que no regresaba a casa. Los muchachos que pudieron, tiempo después, llegaron a nuestra base, algunos ya fríos y otros bastante afectados. Después de la adrenalina del momento, me di cuenta que en mi brazo izquierdo se había alojado un recuerdo de mis enemigos. En nuestra comunidad, era claro que no había centro de salud o algo por el estilo, solo una partera que la hacía de todo. Practicaba muchas cosas, y entre ellas, la brujería. Varios de nosotros llegamos a su puerta sin saber que estábamos a punto de regresar, completamente comprometidos con el demonio. Pensamos en muchas cosas, pero no en el precio que tarde o temprano tendríamos que pagar por lo que estábamos haciendo. Los perjudicados éramos 4, todos con algún pedazo de fierro incrustado en nuestra piel. Doña Estela, hechicera de la comunidad y curandera, ya estaba acostumbrada a este tipo de trabajos, así que pronto nos despachó. Puso algunos fierros en la lumbre y uno a uno nos fue quitando los fragmentos. Después de una charla llena de persuasión, algo así como los vendedores de esta época, nos convenció de hacer un pacto, un ritual de protección que supuestamente nos protegería contra todo y contra quien fuera. Ya metidos en esto, y sabiendo que en cualquier momento podía llegar la flaca por nosotros, no le dimos mucha importancia. Al fin, ¿qué más da una ayudadita extra? A nadie le cae mal, pero no se trataba de eso. Estábamos empeñando lo que más queríamos, el alma y la vida de aquellas personas que amamos con todo el corazón. Muchos de los beneficios se cumplieron. Logramos escalar en la organización y poco a poco la vida nos florecía cada vez más. Ahora el dinero ya no era ningún impedimento. Por algunos años, los problemas entre equipos contrarios habían disminuido, supuestamente, por algunas negociaciones que llevaron a cabo los patrones. Pero como en todo, siempre hay alguien que no respeta los tratos. Es aquí donde de nuevo, todo comenzó a ponerse color de hormiga. Tuve que salir de mi rancho y dejar a mis hermanos y madre para ponerme nuevamente en las calles y obedecer las órdenes que me fueran encomendadas. No tardó mucho cuando ya me encontraba repartiendo plomo en muchos puntos de la República. En Guerrero estaba aquella noche y algo muy extraño me sucedió en esa ocasión. Habíamos interceptado las comunicaciones, ya sabíamos cómo estaba todo el movimiento, solo era cuestión de colocarnos en posición y esperar a que llegara la avioneta, repleta de mercancía de nuestros amigos colombianos. Estaban jugándole a negociar con nuestros enemigos, y eso no se podía permitir. A lo lejos, vimos que alguien, ayudado de unas antorchas, comenzó a hacer señales. La avioneta estaba a punto de aterrizar. Era hora de ponernos bien avispados para realizar nuestro trabajo. Después de unos segundos, estaba por comenzar el evento. La avioneta aterrizó. Pronto los comerciantes se reunieron para festejar su nuevo negocio, y ahí es donde comenzó la fiesta. De inmediato se escucharon los juegos pirotécnicos. En todas direcciones se escuchaban las activaciones de las herramientas de trabajo. Los negociantes pronto se replegaron y aprovechamos para avanzar un poco.
Lo que ninguno de nosotros esperaba es que algo o alguien de otro plano estaría protegiéndolos. Claramente yo y otros compañeros pudimos ver cómo una persona enorme comenzaba a correr entre los matorrales y se escondía para distraernos. No supe bien de lo que se trataba hasta que lo tuve frente a mí, a unos cuantos árboles de distancia. Aquel ser tan aterrador iba por mí y metros antes de acercarse se desvió, como si recordara que entre él y yo había una negociación. Aquella cosa era un ser enorme, fácil llegaba a los 2 metros de altura. Lo que no puedo olvidar es su mirada enrojecida que me dejó perplejo y completamente congelado. Sobre su cabeza parecía haber 2 cuernos completamente retorcidos y sus piernas no eran normales, eran igualitas a las de las vacas. Eso lo puedo afirmar porque lo vi minutos después de que aquel evento terminara. Habíamos ganado. Los contrincantes salieron huyendo en sus camionetas y dejaron lo que queríamos. Claro, muchos de los paquetes completamente perforados, pero aún así servían. La orden era dejar bien claro el mensaje: o ellos o nosotros. Me dijeron que lo escribiera con el líquido aún fresco de uno de nuestros enemigos, y así lo hicimos. Uno de nuestros compañeros pereció en el evento, pero no por cuestiones propias de nuestro encuentro. Este compañero tenía su pecho completamente presionado por la huella de un animal. Era una de las patas de aquel ser que intentaba distraernos en medio de la oscuridad. Ahí fue donde me di cuenta de que aquella criatura era real. Otros compañeros también afirmaban que, en efecto, habían visto también a aquel ser tan horrible. Tomamos a nuestro amigo y regresamos a casa, pero ahora con la novedad que los enemigos estaban utilizando ayuda no tan convencional, estaban pactando con lo desconocido. Semanas después, estábamos dirigiéndonos hacia la playa. Después de una semana muy fuerte de trabajo, queríamos descansar un poco. Un buen chapuzón en nuestras playas nos haría bien, aunque nunca llegamos a festejar, pues ya nos estaban venadeando. Y aquí fue donde el pacto que habíamos hecho hace muchos años comenzó a cobrarme con lo que más quiero, y lo hizo de tal forma que hasta las manos me tiemblan al contarte cómo fue. Algo enfiestados y con la hielera llena de Pacífico, saliendo de una tienda de esas rojas que están casi en cada esquina, muy de moda en esos años por su reciente llegada al estado, y que venían de Monterrey. Fue que nos interceptaron. Eran demasiados para nosotros. No nos dieron tiempo ni de llegar a la camioneta, ni de cubrirnos con nada. Solo sentí pequeñas punzadas calientes en todo mi cuerpo y caí al suelo. Después de eso, oscuridad en mi vista. Aquellos contrincantes habían hecho su trabajo y nos dejaron ahí tirados. Yo desperté bastante agitado minutos después, envuelto en un charco de líquido. Me dolía todo el cuerpo y me tocaba con mis manos intentando reconocerme o por lo menos revisar si estaba completo. Me costaba mucho trabajo respirar, pero ahí seguía, vivo, como habíamos quedado entre el demonio y yo. Tardé algunos meses en recuperarme cuando las cosas cambiaron. Ya me encontraba nuevamente trabajando como siempre, aunque me costaba caminar un poco, no podía darme el lujo de descansar, pues las cosas estaban un poco complicadas en el territorio. Aquella mañana había visitado a mi madre, pero estaba en cama. Decía que se sentía muy débil y mi hermana me platicó que ya llevaba algunos días así. De inmediato la mandé al doctor y le pidieron unos estudios. Regresé días después para ver cómo seguía y me pasmé por completo cuando Camila y Esteban me dieron la noticia. Mi madre tenía una enfermedad incurable que había avanzado sin darse cuenta. Supuestamente lo que me dijeron mis hermanos es que lo mucho estaría con nosotros un par de años más. Esa noticia me destrozó por completo. No lo podía creer. Cuando termine mi relato, entenderán perfectamente cómo fue que aquella entidad con quien negocié mi protección se cobró.
Meses después, nuevamente el patrón me mandó a realizar unas actividades a una zona muy caliente. Entenderán que cuando uno tiene a un ser querido enfermo, a veces no tienes cabeza para otras cosas. Y eso me pasó aquella noche. Distraído comencé con mi trabajo. Esa actividad ya la había hecho muchas veces. Solo tenía que interceptar a una persona importante y llevarla frente al patrón. Mis compañeros se encargarían del resto. Ya lo teníamos, pero algo salió mal. La verdad es que no me di cuenta que uno de sus ajustadores se había escapado por la parte de atrás de una de las camionetas. Esperó el momento preciso y me llegó por la espalda. Puso su herramienta en mi cabeza. Me dijo que soltara a su jefe y que me moviera lentamente con las manos arriba. Aquel hombre estaba muy nervioso, pues era él contra nosotros. Claramente sentía en mi cabeza cómo le temblaba la mano. En fracción de segundos y sin esperarlo, aquel hombre activó la munición, pero su herramienta se atascó. Aquella nueva oportunidad que me estaba dando el destino, la aprovechamos de inmediato, pues mis compañeros lo dejaron como coladera. Nunca me esperé que algo nuevamente sucediera en mi familia. Terminamos el encargo y regresamos a la base. Al paquete lo sujetamos de una silla y lo demás es historia. Ya no lo volvimos a ver. Recuerdo que el día de la misión era lunes. Para el domingo, mi teléfono sonó alrededor de las 3 de la mañana. Contesté y algo soñoliento, escuché la voz de una señorita. Me preguntaba mi nombre y si yo tenía algún tipo de relación con Esteban González. De inmediato desperté y le dije que sí, que era mi hermano. Esa mujer me dijo que tenía que ir de inmediato al hospital de la zona, pues algo muy grave le había pasado. Le pregunté en varias ocasiones qué sucedió, pero no me quiso decir. Desperté un par de muchachos y nos fuimos como alma que lleva el diablo para ver lo que sucedía con Esteban. Al llegar al hospital, mis piernas se doblaron de la impresión. Mi hermano había dejado este mundo por un percance en su automóvil. Se le había hecho fácil ir a la playa y beber de más. De regreso a casa, colisionó con una camioneta que transportaba ganado. Aquel golpe había sido tan fuerte que instantáneamente nos abandonó. No sabía ni cómo decirle a mi madre lo que le había pasado a Esteban, pero tenía que hacerlo, pues estaban a punto de entregármelo. Ya se los había exigido, no de muy buena manera. Me descontrolé un poco y metí bastante presión con ayuda de los muchachos. Llamé de inmediato a Camila y le expliqué lo que había pasado. Comenzó a llorar, pero le dije que se calmara y que encontrara la manera de avisarle a mamá, pues en unas horas lo llevaría a casa para velarlo. Ya ni les quiero platicar cómo le cayó la noticia a mi madre cuando a la fuerza abrió el ataúd de mi hermano, a pesar de que estaba sellado. Obligó a los muchachos a que lo abrieran y ahí se desvaneció por completo. Prácticamente la doctora me había insinuado que tuvieron que recolectar algunas piezas que salieron volando. El dolor en mi familia estaba a flor de piel. El más chico se nos había adelantado. Nunca me di cuenta de lo que el señor de la oscuridad me estaba haciendo, pues siempre me excusé en que eran cosas de la vida, y no era así. Como pudimos intentamos superar nuestro dolor, cada uno en su soledad, pues a pesar de todo, siempre fuimos de carácter fuerte. Mi última ficha me la gasté a lo tonto. Mi hermana, ya mayor y con edad para iniciar cualquier relación, vino a enamorarse del zurdo, uno de mis muchachos. Mi tiempo en casa aumentó un poco cuando mi madre empeoró, y estos canijos no perdieron el tiempo. Yo quería algo diferente para mi hermana. Pensé que al ver todo nuestro sufrimiento, elegiría cambiar el rumbo de su vida y elegir a alguien que no tuviera nada que ver con lo que yo hacía, pero no fue así. Aquella tarde me quedé dormido a un lado de mi madre. Desperté como la 1:30 de la noche. Me estiré un poco y me despedí de mi jefecita. Salí de su recámara y me dirigí a la de Camila para verla dormir. Era algo que siempre hacía para recordar de dónde veníamos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El zurdo y mi hermana estaban aprovechando el tiempo. Desenfundé mi herramienta y la puse en la nuca de mi trabajador. Los gritos de Camila ya habían despertado a media casa y de inmediato los muchachos llegaron para ver qué estaba pasando. Lamentablemente no la pude accionar, pues a esa distancia
distancia le tocaría también a Camila, y aquel traicionero aprovechó la ocasión gritándome que amaba a mi hermana y que nadie en el mundo, ni su patrón, evitaría que hiciera una vida con ella. En un segundo el zurdo tomó la daga que siempre llevaba consigo y me cantó un tiro. Al calor de la situación, era claro que tenía ganas de desaparecerlo, así que comenzamos a pelear. Volteé a ver un segundo a mi madre, que se levantó de su cama con todo y oxígeno, y aquel animal aprovechó lo que traía en su mano. Me había perforado. Caí al suelo falto de aire y solo escuché los gritos de mi hermana y mi madre mientras se me nublaba la vista. Solo recuerdo que desperté en el hospital bastante mareado y con un dolor intenso en mi costado. Tenía una cicatriz que iba desde el centro de mi pecho hasta la parte de mi axila. Me dolía mucho respirar. De inmediato pregunté por el zurdo y los muchachos me dijeron que lo tenían en la cabaña del rancho, esperando mis órdenes para ver qué hacían con él. Ahí lo tuvieron hasta que me dieron de alta. Esas semanas me sirvieron para pensar las cosas. ¿Cómo quería que mi hermana escogiera otro tipo de vida si siempre había visto lo mismo? ¿Cómo podía exigirle tal cosa si de este negocio es que salimos adelante? No sabíamos vivir de otra forma, pero faltarle el respeto a mi madre y a nuestra casa no lo permitiría. Eso se los dejé bien clarito a los dos. Llegué a la cabaña y entré. Aquel hombre ya había bajado varios kilos por estar en ese lugar y en esas condiciones. Creo que se miraba igual que yo. Mandé a traer a mi hermana y le dije que se despidiera del zurdo. Pensó en lo peor y pronto comenzó a llorar. Aquella broma les hizo temblar por algunos minutos. De eso estoy seguro. Corrió a su lado y le agarraba su rostro. Comencé a reírme pues estaba jugando con ellos, pero antes de aprobar aquella relación, le quité las sogas a mi nuevo cuñado y esperé a que se levantara con las pocas fuerzas que le quedaban. Tenía que hacerle saber que yo era su patrón y que el respeto que siempre me tuvo seguiría en pie hasta el último día de su existencia. Ya con mis manos llenas de su líquido carmesí, le recordé quién era y también que si querían formalizar su relación o hacer sus cochinadas, le comprara una casa a Camila, pues nunca le pagué mal y por lo que sabía, no tenía vicios ni era mala persona. Así dejé mi consentimiento muy claro. Salí y mi hermana me decía hasta lo que no, por educar esa tarde a su marido. Salí de aquel lugar dándome cuenta de que la costura se me había abierto un poco y mi camisa a cuadros ya comenzaba a mancharse. Semanas después, ya estábamos recuperados. Le mandé a hablar y le pregunté qué había pasado. El zurdo me sorprendió un poco, pues me pidió disculpas. Me dijo que ya estábamos a mano y quería hacer las cosas bien, así que venía a pedirme la mano de mi hermana para casarse meses después. Me alegré bastante, pero no podía demostrarlo. Fijamos fecha y les ofrecí mi ayuda, si es que le servía de algo. Asintió con la cabeza y me dijo que sí, que Camila quería que le entregara en la iglesia y que festejáramos en el rancho. Le dije que lo checaría, aunque no podía decirle que no a mi hermana. Arreglamos el rancho y meses después me encontraba en una iglesia del pueblo para entregar a mi hermana. No puedo negar que sentí un nudo en la garganta al hacerlo. Recuerdo la cara de felicidad de las mujeres de mi hogar durante la misa. Terminó el servicio y fuimos a festejar al rancho. Jamás pensé que ese mismo día me cobrarían la deuda. Estaba mi cuñado y mi hermana preparándose para su sesión de fotos. Quería hacerlo en el caballo que le regalé cuando cumplió sus 25. Y ahí fue donde pasó. Se colocó detrás del caballo sin darse cuenta. Era su mascota desde que era un potrillo. Nunca le había hecho algo a Camila. De pronto aquel animal, como si lo hubieran poseído, cambió su mirada. No me lo van a creer, pero me miró de tal manera y a la vez de una forma tan perturbadora, como si estuviera disfrutando tanto antes de cometer su propósito.
Aquel animal me sonrió un poco justo antes de impactar a Camila con tanta fuerza que ni siquiera se pudo despedir de su esposo. Aquella fiesta se transformó en gritos y lamentos. Poco a poco me estaba quedando solo. El dolor que sentía mi madre al perder a sus pequeños provocó que tiempo después cayera en cama nuevamente, y esta vez para nunca levantarse. Alrededor de un mes antes de perder a mi madre, me pidió de favor que le trajera unos bombones de coco, o suaves como les dicen algunas personas. Bajé a la plaza y en el kiosco me encontré a un anciano al cual saludé. Se me acercó de inmediato para comenzar a decirme algunas cosas. Lo miré de forma indiferente, pero cuando empezó a tocar temas de mi vida, cambié de parecer. Este señor veía cosas que yo no podía. Me recordó la deuda que tenía con el mismísimo demonio y me dijo también que había vivido engañado. Aquella bruja que hizo el pacto nos había visto la cara, pues tenía deudas con el más allá y las pagó conmigo. Hasta donde yo sabía, el trato era por mi alma. Subí a la camioneta a este personaje y bajé a todos para platicar un poco más, sin yo decirle absolutamente nada. Me dijo la forma en que mis hermanos partieron, la enfermedad de mi madre y sobre todo la manera tan cruel en que me estaban cobrando. Aquellas veces que había regresado del más allá, se cobraron una a una las almas de mis seres amados. Este anciano dijo y confirmó que la primera vez había sido aquella tarde que iba hacia la playa con mis amigos a festejar, y lo que más me dolió es que este ser de oscuridad enfermó a mi madre para provocarle un dolor inmedible al ver que uno a uno sus hijos desaparecían por mi culpa. La segunda, aquella noche que se encasquilló la herramienta del sujeto que me sorprendió por la espalda. No fueron sucesos naturales. El demonio estaba interviniendo para cobrarse con la existencia de mis hermanos. Y la última, aquella vez que mi cuñado me mandó al hospital. Todos esos eventos hubiesen terminado conmigo, pero no fue así por el trato que teníamos. El coraje en mí al saber que toda la vida fui engañado me hacían jalarme del cabello y golpearme contra el asiento de la camioneta, pero eso no solucionaría nada. Ya solo me quedaba mi madre, y por lo que dijo el doctor, eran ya sus últimos días. Aquella bruja y el señor de las tinieblas me habían estafado como nunca en mi vida. Pregunté al anciano si podía hacer algo, pero me dijo que no. Solo me advirtió que ya no tenía oportunidades y que la siguiente ocasión que me sucediera algo fatal ya no la libraría de nuevo, pues no tenía con qué pagar. Aquel hombre con guaraches, pantalón de vestir y camisa de manta bajó de mi camioneta para perderse entre la gente. Desencajado regresé a casa con los dulces de mi madre y desde ese momento no me separé de ella. Estuve día y noche a su lado hasta que su corazón dio sus últimos latidos. Platicamos de tantas cosas, pero nunca le confesé lo que había hecho. Eso lo sigo pagando hasta el día de hoy. A pesar de dejarme completamente solo, ese espíritu maligno se volvió a burlar de mí. Una noche ya un poco alterado por la bebida y al recordar todas las cosas que han pasado y sobre todo la culpa que cargo, decidí terminar con esto. Me senté en mi escritorio, saqué la herramienta que siempre guardo en el cajón y la puse a un costado de mis ojos. Ya decidido a acompañar a mi familia en el otro lado, la accioné, pero no funcionó. Las luces del lugar comenzaron a parpadear. La puerta se cerró fuertemente y todo el rancho se quedó sin energía eléctrica. La poca luz que estaba por la ventana me ayudó a ver a un enorme animal que se movía entre las sombras. Me quise mover, pero era imposible. Mi cuerpo no me respondía. Aquel espectro demoníaco se acercó a mi oído y comenzó a reírse, mientras algunos cuadros comenzaron a caerse. Después de aquel sonido tan estremecedor, la luz regresó y me di cuenta de que las fotos de mis hermanos y mi madre estaban en el suelo. Aquel demonio nuevamente se estaba burlando de mí. Ya estoy viejo
y me temo que pronto llegará mi tiempo de partir. Hace algunos años me metí a una religión que me da mucha paz. Los hermanos me dicen que el Señor me ha perdonado, pero no lo creo. Yo solo sé que fui engañado sin saberlo. No es excusa, pero estoy dispuesto a pagar lo que debo. Muchas gracias por escucharme. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre te estoy leyendo para contestarte. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.